A ver, entonces, ahora vamos a hacer sobre infección urinaria. Ustedes van a ver que esta patología es la causa, una de las causas, digamos, de infección bacteriana dentro de la población infantil. En muchos textos que ustedes van a ver que dice que es la segunda causa de infección bacteriana, ¿no? Y dentro de las patologías renales es la de primera incidencia, ¿no? Y frecuencia. Los objetivos estarían relacionados a conocer un poco los factores de riesgo y el mecanismo fisiopatológico y la conducta terapéutica que se tiene que dar. Hay muchas definiciones, pero la que estaría más relacionada en infección urinaria, les he traído acá una que es la que define como la colonización, invasión y multiplicación, ¿no?, de la vía urinaria de microorganismos patógenos. En la infección del tracto urinario es necesario también tener conceptos muy definidos para ver cuál es la conducta terapéutica en aquellas infecciones recurrentes, las reinfecciones o las recaídas. Para ustedes, más le vamos a orientar a tratamiento para recaídas. Las otras, como siempre se dice, hay criterios donde ya el pediatra puede, o el médico general, diagnosticar, tratar la infección urinaria, pero cuando existen algunos criterios que vamos a ver, debemos mandarlo al especialista. Hablamos de infección urinaria recurrente, hay aquellos episodios que se repiten, pero ¿cuándo se repiten estos? Cuando existen, creo que la doctora. Bueno, avanzaremos un poquito. Les hablaba de la infección recurrente, aquella que está relacionada a episodios que se dan, pero, digamos, van a encontrar periodos asintomáticos y con una orina estéril. Entonces se dice que es ¿no?, recurrente, ¿no? Reinfección es aquella que ustedes van a ver que existe la infección, ¿no?, pero puede ser una reinfección con diferentes gérmenes, y la recaída es con el mismo organismo, con el mismo micropatógeno, ¿no?, con el patógeno. Relacionada a la epidemiología, es importante que ustedes vean sobre todo esto, ¿no? Representa lo que les decía, la causa más común de infección bacteriana en población menores de 2 años. Lo mismo después de la infección respiratoria, la que sigue, la que les estaba comentando. Y lo otro es que aproximadamente, ¿no?, la frecuencia de infección urinaria se da más en aquella población pequeña, ¿no?, menores de estos los lactantes, un 7%. Fíjense, hay estudios donde también, o sea, si la población, digamos, de mayor riesgo, ¿no?, tenemos la población de lactantes o aquello que inicia, o sea, hace su mayor incidencia de infección urinaria dentro del primer año, ¿no?, es una de ellas que hay que tener bastante cuidado por el riesgo de que probablemente la población menores de 1 año, ¿no?, son aquellos niños que nos hacen una manifestación muy clínica, probablemente polisintomática, no es específica esos síntomas, pero nos lleva a una pielonefritis. En cambio tenemos otra población, por ejemplo, aquellos niños, se han estudiado acá, a grupos de, como referencia, 7 años. El 8% de ellas es un porcentaje de niñas, y el 2% para esa población de escolares serían los varones. Y esta población estaría más relacionada a episodios de infección urinaria baja o cistitis. Entonces, para ponernos de acuerdo, dentro de la infección del tracto urinario tendríamos alta pielonefritis, baja cistitis. ¿Por qué de estas 3
¿no?, que les estoy dando como mención, ¿por qué la infección se hace muy importante en la población lactante? Probablemente porque dentro de los factores que vamos a ver es que esté relacionado mucho a una malformación, ¿no? Voy a tener una primera explicación por qué los lactantes tienen eso, y de repente también una posición anatómica que siempre les hablaba respecto a otras patologías, ¿no? ¿Qué quiere decir con esta lámina que les presento? Que en los primeros años hay mayor incidencia de infección por malformación en varones. Y luego, conforme van pasando los años, esa se revierte, ¿no? Y más, ustedes van a ver en población escolar y adolescentes, que después vamos a mirar, tenemos mujercitas las que presentan. Por suerte, hacen una infección del tracto urinario bajo. ¿Qué factores son los que están relacionados? Acá tenemos la lista, ¿no? Por ejemplo, malformaciones obstructivas. Tenemos la más, digamos, como carta de presentación en esa población de lactantes, es el reflujo vésico ureteral. Esa es la más. Pero también, yo siempre les decía a mis alumnos, allá en el Almenara, que nunca se olviden, porque a veces nosotros, los pediatras o el médico general, siempre examinamos al niño de cúbito. ¿Cómo examinamos más? De cúbito dorsal. Y nos olvidamos de ver la columna. Es necesario siempre en el primer año al niño examinarlo de cúbito ventral, cúbito dorsal. ¿Por qué? Porque al final, ¿no?, de la columna podemos encontrar, como se dice, unos pequeños vellitos que hacen el conducto o el seno pilonidal. No sé si habrán de alguna manera escuchado eso, ¿no?, que es donde indirectamente aquel niño que tiene ese conducto como un moñuelo, pero que está cerrado, por supuesto, está muy relacionado a disrafismo. Y es necesario que ustedes vean. Todo disrafismo o malformación del sistema nervioso no puede estar relacionado a una espina bífida, a una médula clara, y esto también a futuro nos puede dar la vejiga neurogénica. Entonces, en esta población es necesario mirar el reflujo como una de las patologías y la vejiga neurogénica. Otros factores estarían asociados propios, ¿no?, genéticos, desde el punto de vista, digamos, propio del paciente, del huésped, o también algunas alteraciones propias del mismo germen, cuando invade, ¿no?, sus condiciones. Por ejemplo, si es el huésped, hemos encontrado, y acá tiene la relación de lo que les estaba comentando respecto a las patologías de malformaciones urológicas. Y en ella estamos demostrándoles a ustedes como patología el reflujo vésico ureteral, ¿cierto? Acá estamos viendo en una radiografía, ¿no?, una urografía excretoria, pero en pacientes ya más grandecitos. En esta lámina más demostrativa, se podría decir, pero les doy como para que ustedes vean que a veces, sin darnos cuenta, los papás de alguna manera condicionamos, o en el colegio también, ¿no? El niño, como tiene la edad que es más de juego, ¿cuál es la edad de que el niño está jugando? Descubriendo cosas de 2 a 5 años, ¿no? Hasta 2 a 4, unos dicen de 1 a 3, pero en aquella población menores de 5 años están en el descubrir, ¿no es cierto? Jugar y todo. Entonces ellos mismos prefieren jugar y estar, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, que el niñito va manchando el pantaloncito o la trucita, las niñas, y todo, ¿no? Entonces, eso que realmente deberíamos nosotros, o sea, romper ese mal hábito, porque si no, desencadenamos. Acuérdense que la forma, la más frecuente de transmisión o de presentación de una infección del tracto urinario es de vía ascendente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los niños y en las niñitas que están en el colegio y están aguantando. Les decía que también tenemos que mirar la condición propia del germen, ¿no?
El más frecuente como carta de presentación en las infecciones del tracto urinario sería E. coli. Ustedes ya conocen eso, por medicina saben que tiene características muy definidas que lo hacen. Sabemos que el E. coli pues, está dentro de la flora normal del intestino, ¿no es cierto? Pero por situaciones, digamos, de vecindad o compromiso anatómico o funcional, que les decía, sobre todo en aquellos niños que tienen de repente un piso de la vejiga muy lábil, ¿no? Y el músculo detrusor es el que de alguna manera también, digamos, es demasiado alterada, flexible, y hace que se mantenga y no se haga un vaciado adecuado de la orina. Entonces, ahí polula, entonces empieza a hacer la invasión. Sus características principales en el E. coli serían el poseer de unas fimbrias que se llama PIN. Ustedes habrán escuchado eso, quiero que por favor la revisen muy bien, solamente no va a ser para el examen porque ya ustedes han pasado, se supone, pero estudienlo para el examen. Porque a veces en cosas, como se les dice, de ciencias básicas o de lo que ustedes saben en embriología, de repente en fisiología, histología, ahí están bajando mucho sus puntajes. Entonces les doy acá como un factor de riesgo bacteriano, característica del E. coli. ¿Ok? No solamente está el E. coli, tenemos otras, ¿no? Dentro de los gram negativos, por ejemplo, ¿cuál? Klebsiella, Pseudomonas, y los gram positivos, los enterococos. Acá lo estamos viendo mucho más definido, los famosos PINs, ¿no? Las fimbrias, que es una particularidad de adhesión, ¿no? De adhesión al uroepitelio. Entonces ahí empieza a ser su factor de mayor respuesta de virulencia. Esa adherencia es la que cuanto mayor adherencia se hace, pero claro, lógicamente acá también tendría que entrar un poquito lo que se llaman los factores de colonización, ¿no? Entonces ahí el recuento de colonias por concentración, por milímetros, eso también va a traer de acorde, digamos, la presentación de la sintomatología. Eso lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Entonces les hablaba de la prevalencia, siempre hay una población. Entonces acá se marca esa población de mayor, ¿no? Ya saben, entonces un año la población de mayor frecuencia e incidencia. ¿Cuáles serían sus manifestaciones clínicas? Si vemos, por ejemplo, en los neonatos, ya ustedes han visto, tiene mayor presentación sistémica, ¿no es cierto? Acuérdense que el neonato no focaliza, el lactante tampoco, pero poco a poco sí tiene mejor, digamos, presentación de sintomatologías. El neonato no, puede empezar simplemente como una urosepsis, o sea, sepsis a punto de partida poco urinario. El niño menor de 2 añitos lo tenemos entonces con, eso es importante, ver, aquí de 2 años, fíjense, esa población que es necesario que ustedes reflexionen. Decir, primero, ver si ha habido un antecedente previo de otra infección. Se dice que si el niño ha tenido dentro del primer año un episodio de infección urinaria, probablemente, yo les hablé, les dije que tenía su debut de presentación clínica como una pielonefritis, ¿sí? Su manifestación clínica como una pielonefritis. ¿Sí? Exacto. Entonces, si es así, la pielonefritis, diferente, digamos, a la cistitis, nos va a dar mayor compromiso renal. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Vamos a verlo posteriormente, pero quiero que ustedes lo analicen. O sea, si ponemos historia de ITU, es porque probablemente tenga por ahí cicatrización. Entonces, la cicatriz, de alguna manera, a futuro nos puede dar riesgo de hipertensión arterial, ¿no? Hay más daño renal. Síntomas de los lactantes, como les decía, son inespecíficos. Tienen ustedes desde una fiebre, dolor abdominal, irritabilidad. Pudiera ver si hay un cortejo un poco más definido, un hematuria, ¿no? Si vamos a los niñitos más grandecitos, ¿no? Ahí ya podríamos ver algunos muy parecidos ya al adulto, ¿no? Fiebre, calofrío, disuria por la quiuria, ¿no?
Lo que sí hay que tener bastante cuidado es en la población adolescente. Como se dice, una población pequeña, pero después la que tiene ahora mayor trascendencia también para evaluar, son aquellos adolescentes por el hecho de que inician precozmente, ¿no? Ustedes ya saben, las enfermedades transmisibles, ¿no? Las infecciones, la ITS, como ustedes llaman, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, aquellos muchachos tienen mayor riesgo, las mujeres también, mayor riesgo de hacer cistitis, pero si esta sigue siendo muy, digamos, continua y en algunas promiscuas, entonces más riesgo de que este pase rápidamente a ser una alteración o deterioro de la función renal. En el adolescente ya tendrían que ver, o sea, acá como el adulto, ¿no? O sea, hay dolor lumbar, dolor de espalda, ¿no? Toda la sintomatología que ustedes ya saben del adulto, ¿no? Disuria o la quinuria. Inclusive puede haber hasta un tenesmo. Ok. Entramos ya luego de una manifestación a ver cómo vamos a orientar para llegar hacia el tratamiento, ¿no es cierto? La clasificación, en algunos textos también se dan de esta manera, hablando de una ITU, ¿no? Con bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir? Que hay una colonización con mayor o igual a 10 a la quinta. Se me bajaron todos las quintas, le he puesto hacia abajito, es hacia arriba. Sin presentar síntomas. Entonces, en este caso es una forma de clasificación y la otra que es el ITU recurrente. Parámetros, para que ustedes estén al tanto, quiero que lo lean bien porque ahí vienen, ¿no?, los casos clínicos. Hay condiciones de la infección recurrente, ¿sí? Si estas fueran mayores o iguales a 3 episodios de ITU baja, entonces podemos tener un criterio, ¿no? O mayor o igual a 2 episodios de ITU alta, ¿sí? Alta como la presentación de la pielonefritis. Si esperaré poner, mejor escribir pielonefritis, no PNA, de repente muchos en el examen se pueden confundir. Y la otra que sería un episodio de pielonefritis más un episodio de ITU baja, pero demostrados por motivo. ¿Cuál sería el gold estándar para el diagnóstico? Luego de hacer una historia clínica, bien, entonces ya ustedes saben, es el uroquímico. Muy bien, ¿no es cierto? Eso es importante. También es necesario que ustedes definir la bacteriuria significativa cuando esta está relacionada dependiendo del método. Esto lo vamos a ver mejor en esta lámina, ¿no? Si ustedes ven, acá estamos viendo, ¿no?, que la que tiene, digamos, el recuento por una punción suprapúbica mayor, ¿no?, de 1000, ¿no?, unidades formadoras de colonia, y la posibilidad de infección es al 99%. O sea, quiero decirles que de acuerdo al método de toma de muestra, es importante ver. Si es por catéter vesical, tenemos acá, de acuerdo a la concentración por unidades de, ¿no?, de colonias, ¿no?, formadoras de colonias, estamos viendo acá un rango de posibilidad de infección al 95%, ¿no? Infección probable, ¿sí? Es necesario, si esta, digamos, si ustedes miran, infección improbable a la concentración menos de 3. Entonces tienen que nuevamente repetirlo, ¿sí? El método que más se estudia, pero para escolares, ¿no?, que ya saben controlar, y usted puede ya educar de decirle a método, lo que le llaman a medio chorro, ¿no?, a mitad de chorro, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Micción, ¿no?, a mitad de chorro, ¿sí? Entonces, las concentraciones también es necesario que ustedes vayan viendo si es así, infección probable cuando encontramos a 10 a la quinta potencia de unidades formadoras de colonias, 3 muestras por esta a un 95%, fíjense ustedes, ¿no?, de sensibilidad, y gradualmente se va viendo la disminución o la posible o improbable infección urinaria.
Entonces, el urocultivo, o sea, depende también de las muestras. La mayoría de los textos están, y eso ustedes también ven, que la punción suprapúbica, ¿no?, es una de las más que tiene mayor sensibilidad y especificidad. ¿Okay? En el examen también tenemos que mirar algunos, ¿no?, en el examen de orina, ¿no?, podemos mirar también algunas de estas situaciones, pero acuérdense que este examen, si encontramos, es para iniciar un tratamiento si hay una sintomatología, pero con un examen patológico empezamos un tratamiento empírico en espera del urocultivo. Lo que quiero decirles acá es que si no encuentro, no descarto. Si no encuentro nitritos, no descarto infección urinaria. Ustedes ya saben que lo patológico sería mayor del recuento de leucocitos por milímetro, ¿no?, cúbico. Eso es importante evaluar, ¿no?, y la presencia de partículas. Lo mismo acá, solamente para recordarles un poco las técnicas tanto de punción suprapúbica como la de cateterismo vesical. Me acuerdo antes que vaya a este tipo, porque seguimos avanzando en criterios de diagnóstico con qué apoyarnos después de una. Ustedes ya saben que todo es clínico, con un examen de orina, pero sabemos que el diagnóstico definitivo lo damos con el urocultivo, ¿no? Es el tiempo. A veces decimos, doctora, me han preguntado varias veces, ¿no?, doctora, ¿en qué tiempo debe mantenerse la muestra antes de hacer el estudio, ¿no? Eso es importante. Se dice que una muestra no debe pasar de media hora. Y a veces vemos nosotros, uno hace el seguimiento y los laboratorios se pasan de esto, ¿no? Lo que sí, idealmente se podría hacer es centrifugarla, ¿no?, pasar rápido, centrifugar, y después se pueden demorar, pero hacerla, a veces, eso nos trae acorde para que ustedes vean que hay también muestras que son falsamente positivas, ¿no?, por el tiempo, digamos, de permanencia de esta muestra, y la otra, la mala técnica, ¿no?, el aseo, la limpieza. Acá hay otra, de lo que le digo gold estándar para diagnóstico, acá es para apoyo, digamos, definitivo, de descarte de malformaciones. ¿Cuál sería? Ese es uno, mira, urocultivo, ¿no? Acá vemos el urocultivo que les estaba comentando el recuento, y nos vamos a ver, les hablaba de los falsos negativos. Acá es necesario para que ustedes vean, si son falsos negativos y de repente está, probablemente sea ya al extremo de lo que le decía falsamente positivo, ¿no? Si uno se hizo buena higiene, pero extremadamente, como se dice, orina muy diluida y de baja densidad, gérmenes de difícil desarrollo, ¿no? Uso de desinfectantes. ¿Cuántas veces las mamitas, o sea, por ser demasiado extremadamente proligias, a veces llevan al revés, ¿no? Malogran el pH, ¿no? Entonces, de alguna manera, condicionan también el desarrollo de infección. ¿Okay? Vemos acá, ahora, esto de acá para recordarles respecto a los nitritos, a los leucocitos y también las estearasas que se hablaban, ¿no? O sea, yo les decía de que si se combina nitritos con estearasa en un examen de orina, probablemente tenga así mayor posibilidades, ¿no?, que sea una infección urinaria asociado a una sintomatología. Acuérdense, siempre es así, a pesar de que la población menores de 1 año sea inespecífica, pero si hay fiebre, acuérdense, cuando la población, a ver, en términos generales, si mi lactante tiene fiebre, ¿cuál es lo que más nosotros hacemos el estudio para descarte de dos condiciones? ¿Cuál es? Foco ótico y foco urinario. Acuérdense, población, en términos generales. Les digo esto para que ustedes vean que siempre foco urinario es una de las posibilidades que se deben plantear ante la presencia de síndrome febril en el lactante. Ok. Criterios de sospecha, caso clínico, de pielonefritis aguda, siempre es bueno que ustedes vayan viendo cuando el lactante, ¿no?, tiene esta edad, sospecha de pielonefritis, trastornos hidroelectrolíticos, imposibilidad de realizar tratamiento oral,
criterios de ingreso, ¿no?, para hospitalización, ¿no?, si existe pielonefritis, anomalías y aquellos niñitos con riesgo de inmunodeficiencias. Los exámenes de imagenología son muy importantes, ¿no?, pero ya saben que con el examen de orina clínica ya ustedes pueden hacer tratamiento empírico, pero tenemos que apoyarnos paralelamente con la ecografía. Ahora, la incorporación de la ecografía con efecto Doppler, ¿no?, podemos ya tener, digamos, el adelanto de la tecnología para ver si hay compromiso vascular también, ¿no?, con las malformaciones congénitas. ¿Qué prueba diagnóstica es importante, ¿no?, para nosotros decir que efectivamente hay cicatrices, que hay una pielonefritis que está establecida en el paciente, ¿no? Ya saben, entonces es una gammagrafía con DEMS, acuérdense, DEMS. Ahora no se utiliza porque como es grande, pero he puesto para que ustedes vayan aprendiendo, porque yo también me olvido, eso les digo, lo que siempre ya nos hemos acostumbrado a poner la gammagrafía renal vesiculoteral con tecnesio, nada más ponemos, ¿no?, tecnesio 99. Y no ponemos esto, pero ya DEMSA significa ácido dimercaptosuccínico, ¿no? Es solamente, como se dice, dentro de una referencia para tener un poco más de referencia, ¿no? Entonces, esta es una, digamos, de los procedimientos que definen, donde se ve, digamos, las zonas de cicatrices. Acá, según la leyenda, está colocando que inclusive desaparece un poco, ¿no?, la parte de la parénquima, ¿no? O sea, no hay una diferencia sustancial entre médula y la parte de la corteza. Diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el listado que está. Fíjense, cuando el paciente viene con un dolor abdominal y fiebre, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Ustedes habrán visto en la emergencia, ¿qué hacemos? Apendicitis, ¿no? Eso es importante. El manejo se tiene que hacer siempre considerando algunas condiciones, ¿no? Si es el primer evento o ya ha habido otro, como tal. Ver también la duración. Sugieren en muchos textos 7 días, pero acuérdense, a los últimos dice que debe ser 10 días, inclusive si es que ha habido signo o riesgo de sepsis, 14 días, ¿no?, de tratamiento. Otra de las preguntas que también hacen es, sí, pero los 10 días le doy parenteral, ¿no? Entonces se dice cuando disminuye la fiebre 48 horas después de que haya disminuido la fiebre, desaparece la fiebre, ¿sí? Y ahí, según la tolerancia, pueden continuar los otros días por vía oral. Criterios de hospitalización, tenemos acá, ¿no? Riesgo, acuérdense siempre, para criterios de hospitalización tenemos que ver, o sea, cómo va aquel niño, aquel lactante menor de 6 meses, aquel niño que de repente tiene ya riesgo de insuficiencia, aquel niño que dentro de eso ha tenido fiebre, deshidratación, ¿no? Entonces necesitan ustedes, ¿no?, corroborar si ha habido ya riesgo de lesión cicatrizal. Si es terapia parenteral, tienen acá creo que hubo por ahí una pregunta que ustedes decían, se apoyaron, ¿no? La doctora dijo que era cefalosporina de 3ª generación, ¿no? Y otros dijeron penicilina a altas dosis, ¿no? Recuerden que penicilina es porque el programa MINSA porque es barato, porque es barato. Pero las guías de práctica clínica ustedes pueden considerarlas, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Empezamos con ceftriaxona, pero si no tenemos y estamos en MINSA, en un sitio lejano, ¿qué tendría que hacer? Basta con una ampicilina. Ampicilina, amiquip. Pueden hacer hasta asociación en lactantes menores de 6 meses con infección urinaria, ampicilina y su aminoglucósido, en este caso amikacina, ¿no? Se está dejando de lado en población pediátrica el uso de gentamicina. En adultos lo pueden utilizar, pero es la que tiene mayor riesgo de nefrotoxicidad. Pero va entonces desde una ceftriaxona, cefotaxima y amikacina, ¿sí?
Si fuese una ITU no complicada, pueden encontrar acá, ¿no? De esta, y si no, también esta guía, por ejemplo, estas alternativas las hemos extraído de esta guía, de 2007. Entonces tienen alternativas terapéuticas, o sea, siempre es bueno que ustedes tengan guías y de acuerdo a lo que tengan, porque siempre Cochrane, ustedes habrán visto, ¿qué dice Cochrane? Y la medicina basada en la evidencia. De acuerdo al país y sus recursos, porque les puede dar, hacen sus estudios, sus ensayos, su metaanálisis, a veces nosotros no lo hacemos, pero nos dan esa posibilidad con los recursos que cuenten. ¿Sí? Ok, entonces, ¿en qué grupo se haría profilaxis? Porque es necesario también ver eso, ¿no? En aquellos pacientes que tienen ya, digamos, evidenciado por las imagenologías de una malformación, como un reflujo vesiculolateral, ¿sí? Una vejiga neurogénica. Criterios de alta. Esto es también, puede venir un caso clínico y de pronto decimos, a ver, ¿cuáles son los criterios de alta para el paciente? Ustedes ya tienen que saber, o también a ver en qué momento van a derivar, eso vamos a verlo después, ¿no? Criterios de alta, tendrían acá urocultivo negativo a las 72 horas de terminado el tratamiento. Debe ser, sobre todo, esto de acá sí es necesario en la población adolescente que a veces repite la cistitis, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y ellos sí hay que hacerle los controles seguidos, al menos urocultivos, durante los 3 meses siguientes al evento. Si ustedes están en un establecimiento de atención de primer nivel, el seguimiento para saber de un paciente que lo tienen acá con una ITU baja, pero si por ahí van viendo de que es necesario hacerle por una mala evolución una ecografía y en esta hay sospecha, rápidamente no se quede con el paciente. Siempre les digo, refieran al paciente si ustedes ya tienen la sospecha de una eco anormal, ¿no? Y si necesitan las otras pruebas que no se pueden hacer en ese nivel de complejidad, entonces es necesario referir, ¿no? Acá, ¿cuándo referir al pediatra nefrólogo? ¿No? Aquellos niños con ITU con alteraciones anatómicas, o sea, malformaciones congénitas, ¿sí? Pielonefritis confirmada. ITU recurrente. Es importante que ustedes lo precisen. Las complicaciones estarían dadas al hecho de que el paciente, por ejemplo, aquel niño que es prácticamente un riesgo, aquel niño que tiene reflujo vesiculolateral y que puede hacernos después, posteriormente, una hidronefrosis, y aquellos que tienen cicatrices, la persistencia de esta nos puede dar riesgo a una hipertensión arterial. ¿Ok? Esto es necesario que ustedes vean, ¿no? En el caso de sospecha de pielonefritis aguda, se debe realizar entonces, nuevamente se repite, la gammagrafía con TEMS. Finalmente, como conclusiones, podemos decir, ¿no?, que las infecciones urinarias, a pesar de que estas ustedes puedan definir, pero en la lactante no es tan fácil decir que esta sea algo baja, ¿no? Tenemos que apoyarnos de todas maneras con una eco, ¿no?, y una gammagrafía. No olvidarse de la sospecha de malformaciones congénitas. ¿Okay? Aquí José dice. Es que ya. Entonces, muy bien, era de lo que había dejado ahí. Gracias, chicos. Ahí terminamos.